Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Filtro de las Escrituras a través de esta su emisora Ensof Radio. Estamos aquí como cada sábado con el mismo interés y el mismo objetivo de aprender de su santa y bendita palabra. Tenemos un tema muy interesante, la cual sabemos que va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes. Hablaremos del tema las plagas de Egipto, las plagas de Egipto. Vamos a elevar un clamor al Dios Todopoderoso para que sea tomando el control y el dominio y sea dirigiéndonos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia presentándote, Señor, este tema que vamos a tratar en esta tarde, para que seas tú tomando el control y seas dirigiéndonos. Permite que sea de bendición y que pueda impactar cada una de las vidas y cada una de las personas que van a ver o estarán viendo esta transmisión en vivo o cuando esté grabado, Señor. Permite que toque sus corazones y que transforme sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Vuelvo y repito, hablaremos del tema las plagas de Egipto. Vamos a empezar tocando en el día de hoy tres plagas: la plaga de sangre, la plaga de rana y la plaga de piojos. Vamos a aprender y a estudiar un poco acerca de estas tres plagas. La semana que viene continuamos con las demás, las plagas de Egipto. Vamos a tomar como base bíblica para dar inicio a este tema libro de Éxodo o Shemot en hebreo, capítulo 5, versículo 1 al 3. Libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Amén. Esta es la base bíblica que vamos a tomar en el día de hoy para desglosar el tema de esta tarde, las plagas de Egipto. Entonces, vemos que Dios, el Todopoderoso, hizo de forma majestuosa, libertó a su pueblo, del pueblo de Egipto, en el cual se encontraba en esclavitud. Sabemos que esta esclavitud del pueblo era algo que había sido ya profetizado. El pueblo tenía que pasar por esa esclavitud. Pero ¿qué pasa? El gemido del pueblo llega a la presencia de Elohim, llega a la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces Dios utiliza a Moisés como canal para libertar a su pueblo. La semana pasada hablamos del encuentro que tuvo Moisés con Elohim, con la experiencia sobrenatural que tuvo Moisés cuando se encontró con el Señor. Dice que cuando vio que la zarza ardía y no se consumía, Dios lo llamó y lo comisionó para libertar a su pueblo. Moisés en principio se resistió y dijo que no estaba capacitado, como que no podía ir y que el faraón no lo iba a escuchar. Y en una le dijo que no tenía, que quién era faraón, que quién era él para que faraón lo escuchara. Y también le dijo que era torpe de labios. Y Dios le dijo a Moisés: yo te pondré como Dios para el faraón, y Aarón, tu hermano, será como profeta. Es decir, Aarón era quien hablaba y se comunicaba con el faraón. Hemos explicado aquí por qué se dio de esta manera. No porque Moisés
era tartamudo o era disfémico, sino porque Moisés había perdido la fluidez del idioma egipto por haber durado más de 40 años en el desierto sin practicar el idioma egipcio. Entonces vemos aquí donde ellos van donde Faraón y les dicen que dejen ir al pueblo porque ellos han tenido un encuentro con el Dios de los hebreos, el cual ellos quieren ir a celebrarle culto y sacrificios a ese Elohim, al Dios Todopoderoso en el desierto. Pero vemos que Faraón le dice, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese? Yo no conozco a ningún, yo no lo conozco. Y no voy a dejar ir al pueblo, no lo voy a dejar ir. Al contrario, Faraón lo que hizo, ustedes están buscando la forma de hacer sacrificios y están teniendo tiempo de pensar en libertad. Entonces el faraón lo que hizo que aumentó el yugo del pueblo. Y dice el texto más adelante que el faraón le dijo a los que le llevaban la paja para ellos hacer el ladrillo que no se la llevaran, que los hebreos tengan ellos mismos que buscar por su propia cuenta esta paja para hacer el ladrillo y que también tengan que hacer la misma cantidad de ladrillo que hacían por día. Es decir, le aumentó el castigo. Esta palabra que fueron a dar el profeta a Aarón, que fue como Dios lo puso como profeta, ¿verdad? Aarón y Moisés que fueron a darle al faraón de que libertara a su pueblo, lo que hicieron fue que Faraón endureciera más su corazón y que aumentara el yugo sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Pero Dios escuchó el gemido de su pueblo, se acordó del gemido, se acordó de su pueblo, de la promesa que le había hecho a sus antepasados, Abraham, Isaac, de que Dios iba a hacer algo grande con ese pueblo. Entonces Dios dice que se acordó. Se acordó no quiere decir que Dios se le había olvidado. No, se acordó quiere decir que ya había llegado el tiempo para Dios glorificarse y obrar de una manera sobrenatural en la libertad de su pueblo. Entonces, cuando veamos en los textos bíblicos, veamos que diga se acordó Dios, sepa que no quiere decir esto, que a Dios se le había olvidado, que Dios se había olvidado de usted y que se acordó, porque Moisés en este caso le estaba diciendo que cuando ellos fueron a declarar la palabra al faraón de que dejara al pueblo, entonces lo que esto causó fue que el faraón endureció más su corazón y le aplicó un yugo más fuerte al pueblo. Moisés le dijo esto a Elohim. Entonces dice ahí que Elohim, el Dios Todopoderoso, se acordó, por ese se acordó, vuelvo y digo, no está diciendo que Dios se le había olvidado, sino que ese se acordó, lo que quiere decir es que había llegado el tiempo para el Señor glorificarse y libertar a su pueblo. Entonces, vemos que Dios manda una plaga. En el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 19 al 25, Dios manda la primera plaga. La primera plaga es la plaga de sangre. Pero bueno, antes de comenzar a hablar de las plagas, de desglosar el porqué de cada plaga, porque cada plaga enviada por el Todopoderoso a Egipto tiene una razón de ser, tiene un objetivo, y Dios está tratando de enseñar algo. Entonces, a través de las plagas que Dios envió al Todopoderoso, Dios va a hacerle saber a Egipto, al faraón, que Él es el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero. Oye, lo primero que Dios tocó con las plagas fue los poderes mágicos de Egipto. Tocó sus deidades también. Descubrió la humanidad del faraón. Hay fuentes extrabíblicas que dicen que Faraón, bueno, como usted sabe, Faraón se hacía creer que él era un dios. Él hacía entender, él hacía
entender al pueblo Egipto que él era un Dios y que él no hacía necesidades fisiológicas. Lo primero que Dios hizo, cuando le dice, ve al río, porque dice que el faraón iba al río temprano a hacer sus necesidades. Fuentes extrabíblicas dicen esto. Iba al río a hacer sus necesidades oculto para que nadie lo viera, porque como él se hacía creer un Dios, y supuestamente como Dios no podía hacer necesidades fisiológicas, él iba tempranito al río. Entonces cuando Moisés le dijo, eso son fuentes extrabíblicas, eso no lo dice la Biblia, por aquí lo mencionamos. Entonces Dios ahí lo primero que hizo fue que descubrió la humanidad de tener que ir al río para hacer sus necesidades como cualquier hombre. Según algunos datos extrabíblicos, Faraón solía ir muy temprano por la mañana para evacuar sus órganos en el río, para que la gente no se diera cuenta que era un hombre normal. Entonces lo primero que Dios hace es que exhibe su humanidad como hombre. Se hacía creer que era un Dios. Él hacía que lo honraran como un Dios, pero era un hombre totalmente normal, un hombre natural que tenía en su mentalidad una mentalidad superior, la cual creía algo que que él no era eso. Entonces él decía que era un Dios, por eso no tenía que hacer sus necesidades normales como las personas normales, valga la redundancia. Pero Faraón respondió, ¿quién es Jehová que yo he de obedecer lo que él dice para dejar ir a los hijos de Israel? Entonces está bien, esta palabra, la cual menciona a Faraón como retando al Dios Todopoderoso, diciendo, ¿quién es Jehová? Ahí fue que el Todopoderoso se glorificó y comenzó con la primera plaga, la plaga de sangre. Dice el libro de Éxodo capítulo 7, 19 al 25. Y dijo Jehová a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y dice el texto que los peces murieron y había un mal olor en el río. Ahora bien, esto tiene una razón de ser. Esto que el Eterno, el Todopoderoso, hizo con el río Nilo tiene una razón de ser. Y esto usted tiene que saberlo. Como dije al principio, Dios estaba atacando con estas plagas los poderes mágicos que decían tener los egipcios. También estaba atacando sus divinidades, que tenían un Dios para todo. Y es importante que usted sepa que atacar al río Nilo, convirtiéndolo en sangre, tenía un objetivo. Y era precisamente, ellos tenían el río Nilo como algo sagrado. De hecho, hay papiros antiguos que registran cantos de alabanzas al río Nilo que le hacían, porque el río Nilo era sagrado. Pero no solamente esto, también estaba golpeando o le estaba dando una paliza Dios al enviar la plaga de sangre a Egipto a las deidades que ellos adoraban. Ellos tenían tres principales deidades, las cuales eran los que se encargaban de proteger el río Nilo. Uno de ellos era Cunún. El dios egipcio se decía que era el guardián del Nilo. Y esto mostró que él era incapaz, esta divinidad, de guardar al río. Ellos tenían un dios para proteger, el protector, Cunún, una divinidad que se encargaba de proteger el río Nilo. Entonces, al Todopoderoso, Hashem, Jehová, enviar esta plaga de sangre, estaba humillando y poniendo por el suelo sus divinidades. Le estaba diciendo, mira, yo soy más fuerte que todas esas divinidades que tú tienes. Y tú vas a tener que dejar ir a mi pueblo. Porque una de las cosas, de las palabras que dijo Faraón, Éxodo capítulo 5, versículo 12, es, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a mi pueblo? Ok, ¿quién es Jehová? Entonces el Todopoderoso
comenzó a atacar sus divinidades, comenzó a atacar sus poderes mágicos que ellos tenían, comenzó a atacar las cosas que ellos consideraban como sagradas. Por eso es que vuelvo y digo, era una razón, tenía una razón de ser. Cada plaga tenía una razón de ser, y Dios, el Todopoderoso, estaba tratando de enseñarle algo al faraón y a Egipto. Entonces, también el dios Hapi se decía que era el espíritu del Nilo, y se le humilló con esta plaga. Y también el gran dios Osiris, que se decía que tenía el Nilo como su torrente sanguíneo. Entonces tenían 3 divinidades que eran las encargadas básicamente de proteger el Nilo. Khnum, que era el dios protector, Hapi, que era el espíritu del río Nilo, y Osiris, que decía que tenía el Nilo como torrente sanguíneo. Durante esta plaga, él en realidad sangró. El que decía Osiris, una de las principales divinidades en la mitología egipcia, la cual decía que tenía el río Nilo como torrente, como torrente de sangre. Él sangró. Y ninguna de las divinidades que eran encargadas de proteger, de ser el espíritu, de tener como torrente sanguíneo el río Nilo, pudieron librar a Egipto de esta plaga, pudieron librar al faraón de esta plaga. Entonces, para que ustedes vean que Dios, el Todopoderoso, estaba mostrando que Él es el Dios grande y que nada ni nadie hay como Él. Entonces, con esta plaga, Dios se encargó de humillar al faraón. Dios se encargó de humillar al faraón, que se creía un Dios, y descubrió su humanidad, de que él era un hombre normal, y también a sus dioses que ellos tenían lo reflejó como incapaces delante del faraón y delante del pueblo egipto, como incapaces de librar al pueblo egipcio de esa plaga, para que ustedes vean lo grande y fuerte que es nuestro Dios. Entonces, algunos significados también que tienen el que se haya convertido en sangre el río Nilo es lo siguiente. La primera, la demostración del poder del Todopoderoso frente a los dioses egipcios. Dios estaba demostrando su superioridad como único Dios todopoderoso, y que ninguna divinidad del pueblo egipto pudo ni podía hacerle frente a lo que él estaba haciendo en el pueblo egipto, a lo que él estaba haciendo el faraón. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, ellos tenían divinidades encargadas de proteger, de ser el espíritu de este río tan importante para ellos. Pero Dios, al enviar el Todopoderoso, al enviar la plaga de sangre sobre el río Nilo, le estaba diciendo: mira, tus divinidades no son ningún fuertes. Yo soy el Dios Todopoderoso y nadie hay como yo. No hay nadie como yo. Cuando una de las cosas que Dios le dijo a Faraón, a Moisés: yo soy Jehová. Le dijo, Moisés sabía que él era, pero él lo enfatizó: yo soy Jehová. Y ese yo soy, vemos en la Biblia que los faraones muchas veces decían: yo soy faraón, yo soy fulano. Este yo soy no era queriendo decirle a la persona, no era para que la persona lo conociera o supiera su nombre. Ese yo soy estaba dando seguridad. Yo soy Jehová. Entonces le estaba dando seguridad de la promesa que Dios tenía con su pueblo, de que lo iba a librar. El Señor estaba haciendo énfasis en que Él le estaba dando seguridad a Moisés con este yo soy, de que Él iba a hacer algo, de que Él se iba a glorificar. Entonces, otro significado bíblico que tiene la conversión del río Nilo en sangre es un castigo por la masacre de los niños hebreos. Usted sabe que el texto, el libro de Shemot, narra la matanza de los niños. Y ante esta plaga fue un castigo por esto también, porque hubo una masacre. Los niños fueron tirados al río, fueron ahogados
tirados como comida de cocodrilos. Entonces el Señor estaba respondiendo aquí, está bien, ustedes hicieron eso, pero yo, el Dios Todopoderoso, eso que ustedes consideran sagrado y todas esas divinidades que ustedes tienen encargadas de proteger este río, yo me voy a encargar de humillarlos y hacerles saber que yo soy Jehová, Dios Todopoderoso, y que no hay nadie como yo. Entonces, es importante también destacar que el texto bíblico dice que al Aarón tocar el agua, las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. Pero también esto tiene una explicación científica que le han dado algunos científicos. Algunos expertos aseguran, bueno, vamos a dar todo tipo de posición, ¿verdad? Algunos expertos aseguran que la transformación del río Nilo fue un fenómeno de contaminación que envenenaba el agua y daba un aspecto rojizo. Es posible que era una contaminación que se haya dado por algún exceso de algas rojas. Eso algunos expertos señalan, y que habría liberado toxinas comprometiendo la potabilidad del agua. Es decir, sabe que la ciencia trata siempre de dar una explicación a los fenómenos bíblicos, a los acontecimientos bíblicos, pero simplemente lo mencioné para que usted sepa que hasta la ciencia de alguna manera corrobora este acontecimiento. Entonces, pero volviendo al texto bíblico, el texto bíblico dice que Aarón tocó las aguas. Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos. Y dice que cuando extendió su vara, las aguas se convirtieron en sangre. Entonces, vemos aquí en esta primera plaga la razón por la cual Elohim, el Todopoderoso, tocó principalmente las aguas del río Nilo. Las aguas del río Nilo, vuelvo y digo, eran consideradas sagradas, y papiros antiguos registran algunos himnos y cantos al río Nilo que le hacían los egipcios, porque era considerado sagrado para ellos. También las divinidades que ellos tenían, Kunun, el dios protector, Hapi, el espíritu del río Nilo, Osiris, el cual era una de las principales divinidades egipcias, era el que era considerado. Él consideraba que el río Nilo lo tenía como torrente sanguíneo, y ninguna de estas tres divinidades, ni ninguna de las divinidades que ellos tenían encargada de proteger al río Nilo, ni el mismo río Nilo, la cual lo tenían divino, fueron incapaces de no resistir la plaga que el Todopoderoso había enviado. Fueron incapaces, ¿por qué? Porque el Todopoderoso dijo, yo soy, y el yo soy se manifestó y estaba haciendo entender a este hombre normal, común, que estaba haciendo creer que era un Dios y que se creía superior y tenía sus divinidades por encima de todo, la cual creía que no había nadie como sus divinidades. Entonces el Dios de los hebreos, tu Dios, el Dios Todopoderoso, lo humilló y le hizo entender que él iba a sacar a su pueblo por encima de lo que sea, por encima de las divinidades que ellos tuvieran y por encima de las cosas que ellos consideraban sagradas. No importa, él se iba a glorificar. Entonces, aquí acabamos de explicar esta primera plaga. Fue un golpe fuerte para los egipcios. ¿Por qué? Porque el río Nilo era su principal fuente. Dice que se murieron los peces. Había un hedor terrible. Entonces, esta plaga dio prácticamente una paliza a Egipto y al faraón. Le dio una paliza a sus deidades. Le dio fuerte a la actividad también económica de este pueblo. ¿Por qué? Porque esto trajo muchas consecuencias sobre ellos. Entonces, fue una plaga espantosa, a la vista tan devastadora, que nada es más común que el agua. Usted sabe que nada es más común ni más importante que el agua. El agua es vida.
El agua es uno de los recursos naturales más importantes que tenemos. Sin agua no podemos hacer nada. Con el agua cocinamos, con el agua nos bañamos, con el agua se hace todo, absolutamente todo. Sin agua no se puede vivir. Y usted sabe lo que Dios atacara a un pueblo por el agua, por ahí, darle por ahí, y darle por ese río, por lo que ellos consideraran sagrado, darle por ahí. Oye, fue un golpe fuerte. Lo que el Eterno hizo al faraón, el Eterno, esta primera plaga fue un golpe fuerte. Y aún así, atacando esto que ellos consideraban sagrado y dándole prácticamente una paliza a sus deidades, aún así el faraón no entendió. Y dice que endureció más su corazón. Él endureció más su corazón. Y dice el texto que también los adivinos que el faraón tenía pudieron hacer esto. Pudieron convertir agua en sangre. Ahora bien, lo pudieron convertir, pero no pudieron quitarla. No pudieron quitarla hasta que el Todopoderoso no quiso que se fuera. Claro, que se fuera esta plaga, no se fue. Sus deidades fueron incapaces de quitarla. Lo que ellos consideraban sagrado fueron incapaces de responder hasta a lo que Dios, el Todopoderoso, había hecho. Entonces el Todopoderoso le dio una paliza, vuelvo y digo, al faraón, a sus deidades, a todo. Le hizo demostrar que él era el Dios de los hebreos, el Dios Todopoderoso, el que había dado una promesa a ese pueblo y se iba a encargar de cumplir su promesa por encima de lo que sea. No importa que ellos estuvieran esclavos por tanto tiempo, el Todopoderoso, la promesa que le había dado a sus antepasados, Abraham, Isaac y a Jacob, se iba a glorificar. El Todopoderoso se iba a glorificar y lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo. Le dio, como decimos los dominicanos, en lo que más le duele al pueblo de Egipto, en sus divinidades, en las cosas que ellos consideraban sagradas. Por ahí fue que le dio, por lo que más le duele, para demostrarle que no había otro Dios como Elohim, como Hashem. No hay otro Dios fuerte y poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Se lo demostró al faraón. El faraón, aún dándole por lo más importante para ellos y también lo más importante para todo el mundo, el agua. Oiga, el agua, vuelvo y digo, lo más importante para todo el mundo, el agua que es vida. Dándole por este recurso natural tan importante para el ser humano, aún haciendo esto, el Dios Todopoderoso, aún así, el faraón endureció su corazón. Endureció su corazón y siguió con el mismo aspecto negativo de no dejar ir al pueblo a ofrecer sacrificio al Dios Todopoderoso. Y dice el texto en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 8, versículo 1, que dijo, Hashem dijo a Moshe, ve a Faraón y dile, aquí está lo que Hashem dice, deja ir a mi pueblo para que me puedan adorar. Si rehusas dejarlo ir, yo golpearé todo tu territorio con ranas. Entonces viene la segunda plaga.